Un caso en donde está involucrada una mujer hispano-mexicana de nombre Estíbaliz Carranza ha conmocionado a Austria. Ella es acusada de haber matado al que fuera su esposo en 2008 y 2 años más tarde un exnovio, para después ocultarlos en el sótano de una heladería que ella administraba. Bienvenidos, el día de hoy revisaremos el caso de Estíbaliz Carranza, la asesina del helado. Imagina una heladería en el corazón de Viena, Austria, un lugar donde el aroma dulce de los helados llena el aire y las risas de los clientes resuenan entre las paredes. Estamos en Schleckeira, café, un pequeño negocio que se volvió famoso por sus sabores únicos y su ambiente acogedor. Detrás del mostrador, una mujer de sonrisa brillante sirve conos de helado con una calidez que enamora a todos. Su nombre es Estíbaliz Carranza, una mexicano-española que parecía tenerlo todo. Un negocio exitoso, una vida en Europa y un futuro lleno de promesas. Estíbaliz, como la llamaban sus amigos, nació en México, pero su vida la llevó a recorrer el mundo. Creció entre España y Alemania, donde conoció a su primer esposo, Holger Holz. Juntos se mudaron a Viena con un sueño: abrir una heladería que fuera el reflejo de su amor y sus ambiciones. Schleckeira Café no era solo un negocio, era un símbolo de lo que Estíbaliz quería ser, una mujer independiente, exitosa y amada. Con su cabello largo, su mirada dulce y su trato amable, Estíbaliz era la definición de una emprendedora soñadora. Los clientes la adoraban y su heladería se convirtió en un punto de encuentro para familias y amigos. Pero detrás de esa fachada de perfección había grietas que pocos podían ver. Estíbaliz tenía una obsesión: quería formar una familia perfecta, ser madre, encontrar el amor ideal, y cuando las cosas no salían como ella quería, su lado más oscuro comenzaba a salir a la luz. Para quienes la conocían superficialmente, Estíbaliz era una mujer encantadora, siempre dispuesta a ayudar y con una sonrisa que iluminaba el lugar. Pero quienes la conocían más de cerca empezaban a notar cosas extrañas. Había algo en su mirada, un brillo frío que aparecía cuando las cosas no iban como ella quería. Algunos clientes recordaban que, a veces, parecía perdida en sus pensamientos, como si estuviera en otro mundo mientras servía un helado. Estíbaliz tenía una obsesión con el control. Quería que todo en su vida fuera perfecto: su negocio, su amor, su futuro. Según quienes la han estudiado, esta obsesión podría estar ligada a una infancia complicada. Se ha dicho que Estíbaliz tenía daddy issues, problemas con su padre que la marcaron profundamente y que la llevaron a buscar relaciones donde ella pudiera tener el control total. Pero cuando esas relaciones fallaban, su reacción no era la de una persona común. Estíbaliz no sabía cómo lidiar con el fracaso y eso la llevaba por un camino muy oscuro. Mientras Estíbaliz Carranza construía su fachada perfecta en Schleckeira Café, con esa sonrisa que encantaba a todos, su vida personal estaba lejos de ser un sueño. Cuando ella y Holger Holz abrieron la heladería en Viena, todo parecía ir bien. Holger, un alemán que había conocido años antes en su paso por ese país, era su compañero en este proyecto. Juntos habían imaginado un futuro lleno de éxito y amor, pero lo que empezó como una historia romántica pronto se convirtió en una pesadilla. El matrimonio de Estíbaliz y Holger comenzó a desmoronarse casi desde un principio. Según Estíbaliz, Holger era un controlador, un hombre que no la dejaba ser ella misma. Las peleas eran constantes y cada discusión dejaba más claro que Holger no encajaba en la visión de Estíbaliz de una vida perfecta. Ella quería un amor apasionado, quería hijos, quería una familia que cumpliera con sus ideales, pero Holger, en su opinión, no podía darle eso. Para Estíbaliz, sentirse atrapada en una relación que no cumplía sus expectativas era insoportable. Pero había algo más que alimentaba su frustración. Mientras su matrimonio se desmoronaba, Estíbaliz ya había puesto sus ojos en otro hombre, Manfred Hindenberg. Este nuevo amor representaba una promesa de libertad, una oportunidad para empezar de nuevo y construir la vida que siempre había soñado. Sin embargo, Holger seguía siendo un obstáculo, una barrera entre ella y su felicidad. Y para una mujer como Estíbaliz, obsesionada con el control, los obstáculos no eran algo que simplemente se aceptaban. En su mente había una solución radical que no dejaba espacio para negociaciones ni segundas oportunidades. El 27 de abril del año 2008, esa solución se hizo realidad de la manera más escalofriante. Era una noche tranquila en Viena. Holger Holz dormía profundamente en su cama, ajeno al peligro que lo acechaba. Estíbaliz, su esposa, lo miraba desde la oscuridad, con una calma que helaba la sangre. En sus manos sostenía una pistola, un arma que había conseguido con un propósito claro. No había dudas, no había remordimientos. Para Estíbaliz, este era el único camino. Sin hacer ruido se acercó a la cama y apuntó directamente a la cabeza de Holger. Un disparo seco rompió el silencio de la noche.
Holger no tuvo tiempo de reaccionar, no tuvo oportunidad de defenderse. Murió al instante, mientras Estíbaliz observaba su cuerpo sin vida con una frialdad que pocos podrían entender. En ese momento ella no era la dulce heladera que todos conocían. Era una asesina que acababa de cruzar una línea de la que no hay regreso. Pero el crimen no terminó con el disparo. Estíbaliz sabía que necesitaba deshacerse del cuerpo de una manera que nadie pudiera encontrarlo. Así que con una determinación escalofriante llevó el cadáver al sótano de su heladería, el mismo lugar donde servía helados a sus clientes con una sonrisa. Allí, con una motosierra, desmembró el cuerpo de Holger en pedazos. Cada corte era metódico, cada movimiento calculado. Una vez que terminó, mezcló los restos con cemento, convirtiendo el cuerpo de su esposo en una masa sólida que nadie podría reconocer. Algunos de esos restos los escondió en contenedores, otros en macetas decorativas, que ella misma había usado para adornar su negocio. Mientras arriba los clientes seguían disfrutando de sus helados, abajo en ese sótano oscuro yacían los restos de Holger Holz, silenciados para siempre. Estíbaliz regresó a su rutina como si nada hubiera pasado, limpió la sangre, guardó la motosierra y al día siguiente abrió su heladería. Con la misma sonrisa de siempre. Nadie sospechaba nada. Nadie podía imaginar que bajo sus pies un secreto tan horrible estaba enterrado. Con los restos de Holger Holz escondidos en el sótano de Schleckeira Café, Estíbaliz Carranza retomó su vida como si nada hubiera pasado. Por las mañanas abría las puertas de su heladería, servía helados a sus clientes y charlaba con ellos con esa sonrisa impecable que todos conocían, y nadie notaba nada raro. Para el mundo exterior, Estíbaliz seguía siendo la emprendedora encantadora, la mujer que había construido un rincón dulce en el corazón de Viena. Pero cada vez que bajaba al sótano, cada vez que veía esas macetas decorativas que contenían los restos de su esposo, sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. ¿Cómo podía alguien vivir así? Sabiendo que los restos de un hombre al que alguna vez amó estaban justo debajo de sus pies. La respuesta está en la mente de Estíbaliz. Para ella este crimen no era un error, ni siquiera un peso en su conciencia. Era un paso necesario, un medio para alcanzar la vida que quería. Su frialdad era absoluta. Durante los interrogatorios que vendrían años después, Estíbaliz diría algo que dejó a todos helados. No podía decir que no a mis impulsos. Esa frase revela mucho sobre su psicología. No había remordimientos, no había empatía alguna. Los expertos han sugerido que Estíbaliz mostraba rasgos de psicopatía, una incapacidad para sentir culpa o conectar emocionalmente con el dolor de los demás. Su obsesión con el control y su sueño de una familia perfecta la habían llevado a un punto donde la vida de otro ser humano no significaba nada si no encajaba con su visión. Con Holger fuera de su vida, Estíbaliz se sintió libre para perseguir su siguiente sueño. Un nuevo amor, una nueva oportunidad para construir esa familia perfecta que tanto anhelaba. Fue entonces cuando Manfred Hinterberg entró en su vida. Manfred era un hombre que, al principio, parecía cumplir con las expectativas de Estíbaliz. Ella lo veía como el compañero ideal, alguien con quien podía imaginar un futuro lleno de amor y sobre todo hijos. Estíbaliz estaba obsesionada con ser madre, y con Manfred parecía que finalmente lo iba a conseguir. Planeaban un futuro juntos, y ella estaba decidida a hacer que esta relación funcionara. Pero la historia tiene una manera de repetirse, especialmente cuando una mente como la de Estíbaliz está involucrada. Al igual que con Holger, las grietas no tardaron en aparecer. Estíbaliz empezó a sospechar que Manfred le era infiel, algo que ella no podía tolerar. Además, según ella misma contaría después, Manfred intentaba cambiarla, pidiéndole que modificara ciertos hábitos o comportamientos que a él no le gustaban. Para una mujer que necesitaba controlar cada aspecto de su vida, esto era inaceptable. Las peleas se volvieron más frecuentes y la obsesión de Estíbaliz por tener una relación perfecta se convirtió en una presión insostenible en su mente. Manfred ya no era el hombre que ella había idealizado. El 21 de noviembre del año 2010, Estíbaliz decidió que Manfred, al igual que Holger, debía desaparecer. Era una noche fría en Viena. Manfred dormía plácidamente sin sospechar que su vida estaba a punto de acabarse. Estíbaliz lo observaba desde las sombras con la misma frialdad que había mostrado 2 años antes. En sus manos sostenía la pistola que ya había usado para matar a Holger. No había dudas, no había arrepentimientos. Para esta mujer, este
era simplemente otro paso necesario para recuperar el control. Se acercó a la cama, apuntó a la cabeza de Manfred y con un movimiento rápido disparó. El sonido seco del disparo resonó en la habitación y Manfred murió al instante, sin siquiera tener la oportunidad de despertar. Estivalis no sintió nada, no había lágrimas, no había remordimientos. Una vez más, llevó el cadáver al sótano de Schlekeira Café, el mismo lugar donde los restos de Holger seguían escondidos. Con una motosierra desmembró el cuerpo de Manfred en pedazos, repitiendo exactamente el mismo ritual macabro que había ya perfeccionado con su esposo. Mezcló los restos con cemento y los escondió junto a los de Holger, incluso colocando la cabeza de Manfred en una maceta decorativa, como si fuera un trofeo de su crueldad. Con los restos de Holger Holz y Manfred Hinterberg escondidos en el sótano de Schlekeira Café, Estivalis Carranza continuó su vida como si nada de esto hubiera pasado. Durante casi 3 años logró mantener su secreto. Por las mañanas abría las puertas de su heladería, servía helados a sus clientes y charlaba con ellos con esa sonrisa que había perfeccionado. Nadie notaba nada extraño. Nadie sospechaba que, justo bajo sus pies, yacían los restos de 2 hombres desmembrados y cementados, víctimas de una asesina que no mostraba ni un ápice de remordimiento. Estivalis parecía haber cometido los crímenes perfectos, y su fachada de heladera, encantadora, seguía intacta. Pero ningún crimen puede permanecer oculto para siempre, y el destino de Estivalis estaba a punto de cambiar en 2011. Un grupo de obreros fue contratado para hacer reparaciones en el sótano de Schlekeira Café. Mientras excavaban, comenzaron a notar algo extraño. Había contenedores y macetas que parecían fuera de lugar, y al inspeccionar más de cerca hicieron un descubrimiento que los dejó helados, nunca mejor dicho. Dentro de esos contenedores mezclados con cemento había restos humanos, pedazos de cuerpos desmembrados, fragmentos de huesos e incluso una maceta decorativa que contenía la cabeza de una de las víctimas. Era un escenario sacado de una pesadilla, un cementerio improvisado escondido bajo un lugar lleno de dulzura. Los obreros conmocionados llamaron a la policía de inmediato. Cuando los investigadores llegaron al sótano de Schlekeira Café no podían creer lo que veían. El lugar donde Estivalis había servido helados con una sonrisa se había convertido en la escena de un crimen doble. Los restos fueron analizados y pronto identificados. Pertenecían a Holger Holz, su ex esposo, y Manfred Hinterberg, su amante. La policía no tardó en señalar a Estivalis como la principal sospechosa. Todo apuntaba a ella. Los cuerpos estaban en su heladería, y las fechas de las desapariciones coincidían con los momentos en que Holger y Manfred habían estado en su vida. Pero cuando los agentes fueron a buscarla descubrieron que Estivalis ya se había ido. Al enterarse de que los obreros habían encontrado los restos y sabiendo que su tiempo se estaba acabando, Estivalis huyó de Viena, tomó un tren y cruzó la frontera hacia Italia, dejando atrás su heladería, su fachada y los horrores que había escondido en el sótano. Sin embargo, su escape no duraría mucho. La policía austriaca, en colaboración con las autoridades de Italia, lanzó una búsqueda internacional para encontrarla. Estivalis no había cubierto sus huellas lo suficientemente bien, y su rastro fue fácil de seguir. Días después de su huida, fue localizada en Italia y arrestada sin resistencia. Cuando la llevaron de vuelta a Viena para interrogarla, su actitud dejó a todos impactados. No mostró lágrimas, no mostró arrepentimiento. En una declaración escalofriante dijo: «No podía decir no a mis impulsos». Esa frialdad, esa falta absoluta de empatía, hizo que los investigadores y los medios la apodaran la asesina del helado. Un nombre que capturaba tanto su negocio como ese corazón gélido. La noticia del arresto de Estivalis Carranza y el descubrimiento de los restos en el sótano de Schlekeira Café corrió como pólvora por Viena y más allá. La heladería, que alguna vez había sido un lugar de alegría y dulzura, se convirtió de la noche a la mañana en el escenario de uno de los crímenes más macabros que Austria había visto en años. Los titulares de los periódicos no tardaron en aparecer. Horror en la heladería. Restos humanos encontrados en el sótano. La heladera asesina. Un doble crimen en Viena. Los medios locales e internacionales se obsesionaron con el caso y el apodo de la asesina del helado se popularizó rápidamente, capturando el contraste escalofriante entre su fachada y sus actos. La reacción del público fue de puro shock. Los clientes habituales de Schlekeira Café no podían creerlo. ¿Cómo era posible que la mujer que les había servido helados con una sonrisa, que charlaba con ellos y parecía tan dulce,
fuera capaz de algo tan atroz. Vecinos y amigos de Estíbaliz recordaban pequeños detalles que ahora cobraban sentido. Su actitud distante en algunos momentos, esa mirada fría que a veces dejaba entrever algo oscuro, pero nadie, absolutamente nadie, había imaginado que detrás de esa fachada se escondía una asesina que había matado no a uno, sino a 2 hombres, y que los había escondido bajo su propio negocio. Mientras el caso dominaba las noticias, Estíbaliz fue llevada de vuelta a Viena para ser interrogada. Los investigadores esperaban encontrar alguna señal de arrepentimiento, alguna pista de lo que la había llevado a cometer esos crímenes. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Durante los interrogatorios, Estíbaliz mostró una frialdad que dejó a los policías sin palabras. No derramó una sola lágrima, no mostró ningún signo de culpa. Hablaba de los asesinatos con una calma perturbadora, como si estuviera describiendo una tarea cotidiana en un momento. De pronto dijo algo que se quedaría grabado en la mente de todos, la frase de siempre: no podía decir que no a mis impulsos. Esa frase no solo revela su falta de empatía, sino que también dejaba entrever una mente incapaz de procesar el dolor que había causado. Los investigadores también notaron que Estíbaliz parecía más preocupada por justificar sus acciones que por lamentarlas. Habló de su obsesión con formar una familia perfecta, de cómo Holger y Manfred no habían cumplido con sus expectativas. Para ella, matarlos no era un crimen, sino una solución lógica a un problema. Esa actitud gélida, combinada con los detalles de los crímenes, llevó a los psicólogos forenses a sugerir que Estíbaliz mostraba rasgos de psicopatía, una falta total de remordimiento, una incapacidad para conectar emocionalmente con los demás y una obsesión con el control que la había llevado a extremos inimaginables. En 2012, Estíbaliz Carranza enfrentó el juicio por los asesinatos de Holger y Manfred. El caso había captado tanta atención que el tribunal estaba lleno de reporteros y curiosos, todos esperando a ver que la mujer que había conmocionado al mundo estuviera ahí. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, la premeditación de los crímenes, la forma metódica en que desmembró y escondió los cuerpos, y su total falta de empatía durante los interrogatorios. Cada detalle pintaba a Estíbaliz como una asesina fría y calculadora, alguien que había planeado cada paso con precisión. Su defensa intentó argumentar que había actuado bajo presión emocional, que su obsesión por formar una familia perfecta y los problemas en sus relaciones la habían llevado al límite. Incluso mencionaron su infancia complicada y sus posibles daddy issues, como factores que podrían haber influido en su comportamiento. Pero los jueces y el jurado no se dejaron convencer. Las pruebas eran claras y la actitud de Estíbaliz durante el juicio no ayudó a su caso. Su frialdad y su falta de remordimiento solo reforzaron la imagen de una mujer peligrosa. Tras un juicio que mantuvo a Austria al borde de los asientos, Estíbaliz fue encontrada culpable de ambos asesinatos. La sentencia fue contundente: cadena perpetua. Debido a su perfil psicológico que mostraba rasgos de psicopatía y un peligro evidente para la sociedad, fue enviada a una prisión psiquiátrica en Austria. Allí, encerrada entre 4 paredes, Estíbaliz finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. Pero su historia estaba lejos de terminar. Tras ser condenada a cadena perpetua en el año 2012, Estíbaliz Carranza fue enviada a una prisión psiquiátrica, un lugar donde las autoridades creyeron que podría ser contenida y evaluada constantemente debido a su perfil de alto riesgo. Encerrada entre esas paredes, lejos de su heladería que alguna vez fue su fachada, Estíbaliz dejó atrás la vida que había construido con tanto cuidado. Ya no era la mujer encantadora que servía helados con una sonrisa. Ahora era una reclusa, una asesina, cuya historia había conmocionado a todos. Pero incluso en prisión, Estíbaliz no dejó de sorprender. Lejos de desvanecerse en el anonimato, encontró maneras de mantenerse en el centro de la atención. Mientras cumplía su condena, comenzó una relación con otro recluso, un hombre llamado Martin L., con quien incluso planeó un futuro juntos, dentro de los confines de esa prisión. Esta relación, que muchos consideraron perturbadora, mostró que Estíbaliz seguía buscando el control y el amor ideal que había perseguido toda su vida. Incluso después de todo lo que había hecho, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su decisión de escribir un libro. En los últimos años, Estíbaliz publicó Mis 2 vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo, un libro coescrito con una periodista que detallaba su vida, sus crímenes y su perspectiva sobre lo que la llevó a matar a Holger y a Manfred. En sus páginas habla de su obsesión con formar esa familia, de su infancia y de cómo veía los asesinatos como una solución a los problemas. El libro generó una enorme controversia. Para algunos era un intento descarado de justificar sus acciones y lucrarse con su notoriedad.
para otros ofrecía una ventana a la mente de una asesina que incluso después de años de prisión no mostraba arrepentimiento. Su frialdad seguía siendo evidente y su historia continuaba fascinando y horrorizando a partes iguales. El caso de Estíbaliz Carranza, la asesina del helado, dejó una marca imborrable en la historia del crimen. Su historia ha sido contada en documentales, podcasts y videos de true crime, capturando la atención de audiencias en todo el mundo. ¿Qué tiene este caso que lo hace tan integrante? Tal vez sea el contraste, una mujer atractiva dueña de una heladería llena de color, que escondía un lado tan oscuro que era capaz de matar, desmembrar y cementar a sus víctimas bajo el mismo lugar donde servía helados. O tal vez sea la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo alguien puede parecer tan normal y al mismo tiempo ser un monstruo? El legado de Estíbaliz va más allá de sus crímenes. Nos obliga a reflexionar sobre las apariencias, sobre lo que escondemos detrás de una sonrisa y sobre las obsesiones que pueden llevarnos a los extremos más oscuros. Schlekeira Café ya no existe, pero lo que pasó allí sigue resonando. Estíbaliz Carranza desde su celda sigue siendo un enigma, una mujer que vivió dos vidas, una de dulzura y otra de sangre. Y mientras el mundo sigue tratando de entenderlo, su historia nos recuerda una verdad inquietante: a veces los monstruos más peligrosos son los que menos lo parecen. Y bueno, si les gustó esta crónica, les pido por favor que me regalen sus likes, que se suscriban a este canal, que compartan estas historias a sus amigos y conocidos, para que nos ayudes a llegar a más personas y podamos crecer rápidamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima crónica. Bye.